¿Cómo estáis? Bueno, ¿qué receta traemos hoy? Una receta de toda la vida, una receta de nuestras abuelas, una receta que nos ha quitado mucho el hambre, económica, fácil y espectacular. Están de maravilla. Una receta castellana. Mirad, unas patatas a la importancia, unas patatas a lo pobre, unas patatas viudas. Tienen diferentes nombres, pero son espectaculares. Ya las he probado y de maravilla. No lo podéis perder, tenéis que llegar hasta el final. Suscribiros, dar a like y activar la campanita para que YouTube os avise de todas mis recetas. Y vamos con la receta. Pues los ingredientes son patatas, huevos, sal, 2 cebollas, unos dientes de ajo. También necesitaremos harina, una hoja de laurel, unos hilos de azafrán que a mí me gusta. No son obligatorios, pero le da un buen sabor. Un poco de vino blanco, aceite de oliva y perejil. Mirad qué ingredientes tan sencillos que todos tenemos en casa. Vamos a preparar un plato de 10. Lo primero, vamos a partir las patatas y ya tengo el aceite calentando. La patata vamos a partirla en rodajas de más o menos medio centímetro, un poquito más. Pues mientras se va calentando el aceite, voy a batir los huevos. Lo primero que vamos a hacer va a ser rebozar la patata. Ya tengo el huevo batido y la harina. Nada más que tenemos que echar sal a las patatas, por un lado y por otro. Ahora las patatas no se van a cocinar, se van a quedar un poco duras, pero luego ya se terminarán de hacer en su salsa. Esta receta la voy a hacer yo a mi manera. Voy a hacer una versión mía, muy parecida a las patatas a la importancia de siempre, pero versionada mía. Esta receta, no sé si sabéis de dónde viene. Se llama patatas a la importancia, patatas a lo pobre o patatas viudas. ¿Por qué? Esta receta se creó después de la guerra, en la posguerra. Y se cree que nació en Castilla, exactamente en el pueblo de Carrión de los Condes. Muy cerquita de mi pueblo, de Villadiezma. En las casas tenían patatas, normalmente en la huerta, huevos, harina. En plena Castilla pues había bien de trigo, cebolla, ajo. Se creó después de la posguerra y por eso se llaman patatas a lo pobre. Como veis, no lleva carne, no lleva ningún ingrediente excesivamente caro, que son productos del día a día, de los que tenemos en casa. Vamos a rebozar la patata. Pasada la patata por harina y bien sacudida, que no quede excesivamente harina en la patata. La echamos en el huevo y me gusta que quede lo justo para que coja el huevo. Mira, movemos así, bien fácil. Y vamos a ver cómo está el aceite. Mira, siempre te he dicho, echamos un poco de harina, ya está. No hace falta que esté excesivamente caliente, pero que tampoco esté frío. ¿Por qué? Pues porque se empapa mucho en el aceite. Tampoco que coja mucho huevo y a la sartén. Pues ahora las damos vuelta. Mirad qué color más bonito tienen. Ya os he dicho que así no se cocinan, se irán duras. Luego en la salsa se terminan de hacer. A mí este plato me encanta. Voy a disfrutar hoy cenándolo, vamos. Parece una leche frita. Pues le doramos por el otro lado, lo vamos sacando en esta fuente con papel secante para que suelte un poco el aceite excesivo que tenga y sigo friendo. Bueno, qué bonitas están. Pues ahora vamos a preparar la salsa. A mí me gusta primero preparar la salsa. Y una vez ya que la tengamos terminada, echamos la patata. ¿Por qué? Pues sencillamente para que no se nos desarmen, que queden enteras. Voy a picar la cebolla. Hoy no hacemos el truquito ese de... No. Vamos a picarla. Ya tenemos la cebolla picada, el aceite caliente. En una cazuela amplia, habéis visto que he hecho siempre mucha cantidad de cebolla. Toque más importante de todas las salsas y todos los preparados en cocina. Ahora picamos los ajos mientras se va pochando la cebolla. Bueno, a mí me gusta, para picarlos muy picaditos, tener cuidado, me gusta aplastarlos. Y se parten mucho mejor.
Ajo y cebolla, que no falte. Ya un poco pochada la cebolla, echamos el ajo y la hoja de laurel. Es opcional, la hoja de laurel es opcional. Pero a mí me gusta, que da un buen sabor. Mientras vigilamos la cebolla y el ajo, picamos el perejil. Perejil fresco, le da buen sabor. Y le picamos muy picadito. Está ya blanda la cebolla y el ajo. Y echamos el perejil, un buen puñado. Echamos unas hebras de azafrán, que esto también os he dicho que es opcional. También se puede hacer en el mortero, pero a mí me gusta hacerlo así. Ahora pongo el fuego un poco más fuerte y le echo vino blanco. Dejamos que hierva un poco para que se evapore el alcohol. Como habéis visto, no le he echado nada de harina. Luego vemos la terminación final, porque con la patata también va a espesar. Dejamos que hierva un minuto, se evapore todo el alcohol. Mira qué color más bonito le ha dejado el azafrán, el perejil. Bueno, pues ahora le echamos un caldo. Puede ser caldo de carne, pero a mí me gusta que sepa lo más posible natural, que sepa a patata. Entonces yo le voy a echar agua simplemente. Voy a echarle más cantidad. Como veis, esta es una receta a ojo. He calculado un poco la patata. 600 gramos, pero da mucho de sí. Y 600 gramos calculo que sea para unas 6 personas. Bueno, mientras hierve la salsa, unos 10 minutos, vamos a ir escogiendo un poco la patata. Toda esta pelusilla que tiene. Ya tenemos la salsa que ha estado cociendo 10 minutos. Voy a echarle sal, luego le probamos. Y ahora ya echamos la patata. Ya habéis visto, bien limpita, bien limpia. Tiene una pinta maravillosa. Pues ya la echamos. ¡Oh, qué plato! ¡Qué cazuela hemos preparado! Ahora ya no las tenemos que tocar. Que dé un hervor rápido. Vamos a dejar que hierva rápido y le bajamos la temperatura y le tenemos otros 10 minutos hasta que esté la patata bien blanda, bien blandita. Con un tenedor o con la punta de un cuchillo miramos a ver si está cocida. Y nada más, no moverlo, nada más que así. Como veis, no he echado harina. Lo primero, por una sencilla razón de que se nos puede agarrar, se nos puede quemar la cazuela. Y así luego, si nos gusta un poco más espeso, ya sabéis mi truco. Maicena diluida en agua. Y 10 minutos y veréis el resultado. Pues vamos a ver cómo ha quedado. Mirad. Bien enteritas. No quiero meter ni el cacillo, ni espumadera, ni nada. Y no os he contado, no os he dicho que si os ha gustado, suscribiros, dar a like, activar la campanita y comentarme qué recetas queréis que os ponga. Pues vamos a ver. Yo me voy a pasar aquí a esta cazuela de barro con mucho cuidado. No voy a meter cacillo ni nada como os he dicho. Con cuidado, no nos salpiquen. Mirad que enteras están. Bueno, qué pasada. Yo lo presentaría así, con la tapita, y aquí se mantienen bien calientes. Pues solo queda servir y a ver el resultado. Lo vamos a probar bien enteras, como tienen que quedar. Un lujo de receta, una maravilla. Pues ya lo tenemos, solo falta probar. Vamos a coger. Ya me he asegurado de que estaban bien cocidas, las he probado de sal. Y estarán espectaculares. Huele de maravilla, huele. Mirad qué color tiene, espectaculares. Se deshacen en la boca. Riquísimas. Pues nada, adiós. Hasta la semana que viene con nueva receta.